Ok, si es estudiante del pre. Muy bien. Entonces ya estamos grabando la clase. Muy bien, como les había anticipado en la primera clase, esta semana es sobre todo de diagnóstico. Hoy día vamos a intentar recordar un poco de lo que deberían haber llevado durante la secundaria, que es sobre todo, bueno, el día de hoy vamos a ver, vamos a ver un breve resumen de lo que es la nomenclatura inorgánica, ¿sí? Sus clases de auxiliatura son el lunes, así que la auxiliaria tiene el encargo de practicar con ustedes. La nomenclatura como tal nos va a servir hasta la segunda parte del curso, sin embargo, he creído que sería mejor estudiarla desde el principio, ¿sí? Entonces, hoy día vamos a ver un resumen de las funciones químicas más comunes, cómo se forman y nomenclatura. No vamos a estudiar los tres sistemas de nomenclatura porque va a ser muy tardado, vamos a enfocarnos en la nomenclatura tradicional. Y por último, ¿qué más les quiero decir? He subido algo de contenido a la plataforma, bueno, al Classroom, ¿no? A ver, díganme si lo han podido ver. Como les había prometido, he subido una tabla periódica en formato PDF, que es la última versión que he sacado la UPAC. También he subido el link de una tabla periódica que se conoce como tabla periódica dinámica, en la cual podemos acceder utilizando algún dispositivo o algún gadget electrónico que tenga acceso a Internet. Y podemos ver algunas propiedades de los elementos y un poco de sus características. Esa tabla también está actualizada, están inclusive los últimos 4 elementos que se han descubierto hace unos años, como son el fleborio, livermorio, teneso y organeso, ¿sí? Las tablas más actuales tienen a esos elementos ya incluidos, ¿no? Antes de ellos se incluían, eran elementos teóricos que no figuraban en la tabla con un nombre específico, sino con nombres que indicaban la cantidad de protones que tenían. Y finalmente también he subido una tabla de valencia con las valencias más comunes de los elementos representativos y de algunos elementos de transición. Bueno, eso es. En teoría deberían tener una idea básica de lo que se tratan todas esas cosas. Pero este curso está para complementar el conocimiento que hayan podido adquirir. Entonces ahora voy a compartir mi pantalla, que es esta de aquí. ¿Sí? Todo lo que hagamos en clases igual se va a almacenar en el Classroom y se van a compartir los links para que tengan acceso. Desde la semana que viene vamos a iniciar con el contenido propio de la materia. A ver, entonces les explico un poco de qué va la cosa. La materia tiene un contenido mínimo, que es el que tenemos que cubrir en estos meses. Este no contempla la nomenclatura química porque yo supongo que cuando lo han elaborado se daba por hecho de que ustedes ya lo tenían dominado, ¿no? Hay algunas partes del contenido que vamos a ver que requieren de nomenclatura química, sobre todo a partir de lo que es el balance de materia. Estoy utilizando esta semana de diagnóstico para que podamos recordar y tenerlo en mente, ¿no? De vez en cuando voy a soltar algunas tareas de autoevaluación respecto a los temas que vayamos avanzando y para que, aunque no ni siquiera vamos a empezar a ver todo esto desde el número de Avogadro, concepto de mol, peso atómico, moléculas y peso molecular, ¿no? Que todos esos están relacionados a las fórmulas químicas. Este es un buen momento para iniciar con esto, ya para cuando lo tengamos que aplicar en el avance de materia. Así es cierto, no están viendo esta pantalla. Entonces déjenme un segundo que tengo que compartir toda mi pantalla. Eso, vamos a compartir esta pantalla.
Aquí está. Si no me equivoco, esto los he mostrado en la anterior ocasión. Este es el contenido mínimo que tenemos que llevar en la materia. Consta de 2 capítulos. Hemos tenido recientemente una reunión de coordinación donde ya se nos han especificado las fechas tentativas de examen, la manera en que se va a hacer y bueno, se ha confirmado que son 2 exámenes. Va a ser un examen después de terminar el capítulo de introducción a conceptos fundamentales y luego va a venir un examen final después de terminar el capítulo de balance de materia. Las fechas tentativas, a ver, para su caso, como son solo 2 paralelos de todo el plan facultativo lleva en química, los exámenes se van a dar en el horario de clases. Las otras materias tienen un horario ya definido y específico, que va a ser entre jueves y sábado, ¿sí? Nosotros vamos a dar, muy probablemente, entre el 5 o 7 de octubre, el primer parcial, y el segundo parcial lo vamos a, bueno, y el final, o el otro examen lo vamos a dar entre el 29 y 5 de diciembre. Entonces vamos a tratar de cubrir todo el contenido. Afortunadamente, la primera parte y lo más pesado es meramente teórico, así como ya les había anticipado, vamos a utilizar el método del Flipped Classroom, que significa que yo voy a enviarles el contenido de la materia, los conceptos y todo el desarrollo, y a ustedes como estudiantes les toca leer, intentar comprender y en las clases sincrónicas venir y solventar dudas, preguntar qué no se entiende, qué sé yo, buscar complementar el conocimiento adquirido. Y bueno, entonces es muy dependiente de ustedes, ¿no? Hemos dicho que ahora las clases han cambiado, ya no se tiene, ya no tengo el rol de profesor como tal, sino más bien el rol de guía o tutor. Entonces yo estoy aquí para colaborar, para ayudarles, para complementar o para solventar dudas. El día de hoy vamos a hacer entonces un breve repaso de lo que se refiere a la nomenclatura inorgánica, que nos va a servir más adelante. Este contenido no lo he subido todavía a la plataforma porque quería que lo veamos conmigo. De aquí en adelante, todo el contenido se va a subir de antemano al Classroom para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan evaluar y va a tener algunas actividades que se llaman de autoevaluación para ver cómo se está comprendiendo, cómo se está entendiendo todo el contenido de la materia. Entonces, comencemos. Vamos a, bueno, como verán, estoy usando un documento de Word porque me resulta mucho más cómodo que utilizar un aplicativo de pizarrón. Porque en mi experiencia, por ejemplo, usando el Jamboard, usando el Whiteboard de Microsoft o algún otro pizarrón digital, he sufrido de algunos bugs, o como se dice en español, algunos problemas de compatibilidad. Mi PC no es tan moderna como para que soporte alguna de esas aplicaciones. Afortunadamente funciona relativamente bien usando un documento de Word a secas y obviamente esto se va a subir en formato PDF a la plataforma. En muchos contenidos vamos a repartir entre documentos en PDFs o presentaciones de PowerPoint, que al final también van a ser subidas en formato PDF para que ustedes los tengan y puedan consultar en cualquier momento. Muy bien, entonces veamos nomenclatura inorgánica. Esto es algo que han debido ver en el colegio, quizás no de esta forma, pero aquí hay un breve resumen de los grupos funcionales más importantes, o como dice aquí, funciones químicas. Entonces tenemos por un lado, debemos recordar que en la tabla periódica de los elementos tenemos grupos de elementos y los más importantes son los metales y luego están los no metales. Estos grupos tienen diferente comportamiento químico y es por eso que se los ha separado de esta manera. Entonces vamos a empezar con los metales. Los metales
pueden reaccionar por un lado con el oxígeno y por otro lado con el hidrógeno. Entonces, para irnos por el lado corto, si un metal reacciona con el hidrógeno, va a formar lo que se conoce como hidruro metálico, ¿no? Esa es una función química, que es la función hidruros. Luego, si un metal reacciona con el oxígeno, se va a formar en primera instancia lo que se conoce como un óxido básico. Miren, aquí hay un error. Muy bien, entonces se va a formar un compuesto un tipo de compuestos que se denominan óxidos básicos. Esto es así porque tienen propiedades básicas a diferencia de los óxidos de los no metales. Si este óxido básico lo hacemos reaccionar con agua, nos va a formar lo que se conocen como hidróxidos. Entonces aquí tenemos dos de los grupos más importantes que tienen oxígeno en su composición. El primero serían los óxidos y luego serían los hidróxidos. Entonces vamos a dejarlo ahí y vamos a explorar un poco de lo que se tratan los no metales. Y mientras corregimos, mientras corregimos el error que he encontrado aquí. Entonces, a ver. Por otro lado, tengo los no metales. Entonces, para irnos por la rama corta, vamos a ver que un no metal, cuando interacciona con el hidrógeno, va a formar lo que se conoce como un hidruro no metálico, o de forma más común, como un ácido hidrácido. Después, vemos cómo reaccionan los metales con el oxígeno. Entonces, cuando un no metal reacciona con el oxígeno, va a formar lo que se conoce como un óxido básico, ¿no? Que aquí, perdón, un óxido ácido, que anteriormente decía óxido básico en nuestro recuadrito. Ahí estás. Entonces, cuando un no metal reacciona con el oxígeno, va a formarnos lo que se conoce como óxido ácido. Y cuando reacciona con un metal, es un óxido básico. Debe ser Arial. Entonces, un no metal más oxígeno forma un óxido ácido. Si a este óxido ácido lo sometemos a una reacción con agua, nos va a formar lo que se conoce como los ácidos oxácidos. Estos en su composición tienen hidrógeno, un no metal y oxígeno. Entonces vamos a ver el último tipo de grupo funcional que nos puede ser importante, es de las sales oxisales, que se forman a partir de la interacción de un hidróxido con un ácido oxácido, ¿no? De forma general. Una sal oxisal también se puede formar a partir de la interacción de un ácido con un óxido básico o de la interacción de un ácido con un metal. Con estos tres formas sales oxisales. Ahora también existen otro tipo de sales que se conocen como sales aloideas, las cuales se forman a partir de la reacción de un hidróxido con un ácido hidrácido o con un hidruro no metálico. Al igual que en las sales oxisales, el óxido básico con un hidruro no metálico también forma una sal aloidea o un metal con el hidruro no metálico. Entonces aquí tenemos un cuadrito que resume los grupos funcionales más importantes. Momento no estamos analizando lo que corresponde a la nomenclatura, así que vamos a continuar con eso ahora. En el Classroom he subido un PDF que resume todo lo que es la nomenclatura inorgánica. Resume los mismos grupos funcionales que estamos viendo ahora en el pequeño resumen que les he mostrado. Entonces tenemos la nomenclatura inorgánica. Aquí hay un resumen de la nomenclatura sistemática o UPAC, de la sistemática con números de oxidación o stock y la tradicional. Como les había anticipado, nosotros vamos a enfocarnos sobre todo en la nomenclatura tradicional, que es la que más se utiliza en el mundo de la química. Al menos en mi experiencia, ¿no? En mi experiencia,
Creo que nunca me he topado con reactivos químicos o con los otros sistemas de nomenclatura. Sí, es muy poco común. Los mismos ejercicios suelen estar en nomenclatura tradicional, aunque por facilidad, ¿no? Que es la que siempre se aprende primero, nomenclatura tradicional. Y bien, ahora voy a lanzar una pregunta, así de forma general. ¿Alguno de ustedes recuerda de qué se trata la nomenclatura tradicional? Si no me equivoco, la han tenido que ver entre primero y no, entre tercero y cuarto de secundaria, sobre todo en tercero de secundaria. Muy bien, Tatiana, levantaste la mano, ok, son los que recuerdan, ¿no? Los que estaban levantando la mano. Muy bien. Espero que sean los que quieren entrar a química, ¿no? Entonces deben recordar un poco de esto, posiblemente ya no lo dominan como en su momento, sin embargo, vamos a intentar dar un vistazo general para que podamos recordar y ya en adelante va a depender mucho de ustedes mismos como como recordar esto de manera apropiada. Por si acaso, una cosa de lo que les voy a pedir, chicos, es que intenten ingresar siempre a la sesión usando la cuenta institucional, ya que si usan su cuenta de correo personal, posiblemente, bueno, en realidad me causan problemas a mí, ¿no? Porque tengo que fijarme de varias personas que sí realmente están inscritos en el curso. Muy bien, nomenclatura tradicional. Entonces vamos a partir con los óxidos metálicos, como en nuestro cuadro sinóptico. Aquí estamos. Óxidos metálicos. Habíamos dicho que los óxidos metálicos se forman a partir de un metal que más oxígeno, que nos da como resultado un óxido básico, óxido metálico, óxido básico o óxido metálico, ¿no? Que esos son sus nombres corrientes. Denme un segundito que voy a prender la luz, estoy quedándome a oscuras aquí. Ok, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Y es aquí donde recordar la tabla de valencia se hace muy importante. Entonces vamos a ver inicialmente la formulación. ¿Dónde estamos? Vamos a ver la formulación. ¿A qué me refiero con formulación? Entonces yo tengo un metal vamos a escoger un metal cualquiera. A ver, denme un segundo en lo que abro mi tabla de valencias. Que debe estar por aquí. Muy bien, tenemos la tabla de valencias y está dividida en los grupos de la tabla periódica. Para el ejemplo voy a escoger un metal que tenga, voy a escoger un metal que tenga dos valencias. Entonces, voy a poner la formulación de manera general. Yo voy a tener un elemento metálico
al que le voy a poner M, y los elementos metálicos suelen tener valencia positiva y le voy a llamar más M. Esto reacciona con el oxígeno y nos forma un... Esto reacciona con el oxígeno. Lo que va a ocurrir aquí es que ocurre lo que pasa es que ocurre un intercambio de valencias. Entonces, la valencia del metal pasa como subíndice del oxígeno y la valencia del oxígeno, a ver, denme un segundo, vamos a... Entonces esto es de forma general, un metal con valencia más M y el oxígeno que suele tener valencia menos 2. Voy a utilizar la otra nomenclatura, no, la otra forma de dibujarlo. Voy a poner un metal con valencia M más y el oxígeno con valencia 2 menos. En los óxidos metálicos el oxígeno siempre actúa con valencia 2 menos. Entonces, ahora sí, va a ocurrir lo que se conoce como intercambio de valencias, donde la valencia del metal pasa como subíndice del oxígeno y la valencia del oxígeno pasa como subíndice del metal. Esto sin llevarse los signos, solamente el número. Finalmente voy a tener un compuesto de este tipo, donde la valencia del oxígeno pasa como subíndice del metal y la valencia del metal pasa como subíndice al oxígeno. Entonces, sí, debería ser oxígeno 2. Vamos a quitarle este 2 porque nos vamos a complicar la existencia. Entonces, el oxígeno pasa a tener la valencia del metal, ¿no? Esto les debe resultar familiar. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Pero primero quisiera que... Quisiera que veamos... quisiera que veamos esto. La nomenclatura tradicional utiliza una tabla de prefijos y sufijos que se asignan en función de la valencia del elemento considerado. Entonces, esta es mi tabla. Si yo tengo una valencia, debería utilizar prefijo ico. Si tengo dos valencias, tengo que usar oso para la menor, ico para la mayor. Si yo tengo tres valencias diferentes, tengo que usar hipo-oso para la mínima o la más chiquitita de las tres, oso para la que le sigue e ico para la mayor. Y si tengo cuatro valencias diferentes, tengo que usar prefijo hipo y sufijo oso para la valencia mínima, oso para la valencia menor, ico para la mayor y perico para la valencia máxima. Estas cuatro solamente aplican a los halógenos. Entonces, teniendo eso en mente, anotaremos esto aquí para tenerlo. Utiliza prefijos y sufijos. Utiliza prefijos y sufijos. Utiliza una tabla de prefijos y sufijos. Se asignan en función de la valencia del elemento considerado. Vamos a copiar nuestra tablita aquí para que tenerla como guía y irnos dando cuenta de cómo va. Entonces recuerden, esta tabla es referencial. Lo que nos está diciendo es que para elementos con una valencia debería usar terminación ico o sufijo ico. Para 2, oso ico, menor mayor. Para 3, la mínima hipo oso, la
menor oso y la mayor ico. Y finalmente los que tienen 4 valencias. Hiposo para la mínima, oso para la menor, ico para la mayor y per ico para la máxima. Los metales, por lo general, tienden a tener entre 1 o 2 valencias, a excepción de los metales anfóteros, como vamos a ver en nuestra tabla de valencias, ¿no? Entonces tengo metales que tienen una sola valencia, los alcalinos que tienen más 1, los alcalinos tercios más 2, algunos otros metales representativos, o bueno, algunos metales de transición, como la plata, que tiene 1, zinc y cadmio, que son más 2, aluminio, galio, indio, que tienen más 3. Desde ahí, el resto de metales tienen al menos 2 valencias. Luego están los metales anfóteros, que tienen valencias en las que se comportan como metal, que son 2, y valencias en las que se comportan como no metal, que pueden variar entre 1 a 3 valencias. Y los no metales, que pueden tener entre 1 o 4 valencias, ¿no? Sin considerar su valencia negativa. Entonces, esto les toca a ustedes recordar y aprender de memoria lo que es la tabla de valencias. Entonces, ya sabiendo eso, podemos ver algunos ejemplos. Voy a traerme mi tableta por aquí. Entonces ya hemos visto cómo es la formulación. Voy a traerme mi tableta por aquí solamente para tenerla de referencia. Aquí es para poder moverla donde sea. Entonces, yo voy a escoger un metal como el hierro. El hierro tiene 2 valencias, tiene más 2 y más 3. Entonces, si hago reaccionar yo al hierro con el oxígeno, en una primera instancia me va a dar después del intercambio de valencias, ¿no es cierto? Hay un intercambio de valencias. En una primera instancia me va a dar un compuesto de este tipo. Hierro 2, oxígeno 2, porque sus valencias han intercambiado y se van como subíndice del otro elemento. Pero las dos valencias son pares, lo que significa es que puedo simplificarlas dándome, por último, este compuesto, el FeO. Ahora muy bien, para nombrarlos. Como yo sé que esto pertenece al grupo funcional de los óxidos, voy a utilizar como nombre genérico la palabra óxido. Entonces, todos los compuestos que solo tienen un metal y el oxígeno son óxidos. Entonces, van a tener un nombre genérico, que es así el nombre de su familia. Entonces, va a ser óxido. Y vemos que aquí está el hierro. Algunos metales, como el hierro, plomo, bueno, algunos elementos en realidad, como el hierro, plomo, el azufre y varios otros más, lo que tienen es una cosa que se llama raíz griega, que se utiliza en la nomenclatura tradicional como para los nombres de los compuestos químicos. Entonces, lo primero que tengo que fijarme es la valencia. Hemos dicho que el hierro tiene 2 valencias, más 2 y más 3. Entonces, como tiene 2 valencias, solamente podría utilizar dos sufijos, oso e ico. Entonces, para más 2, el hierro lleva sufijo oso y para más 3 lleva sufijo ico. Entonces, este debería ser un óxido, como está con valencia más 2, debería terminar en oso. Lo que tengo que saber y recordar es que el hierro tiene su raíz griega, que es ferro. Entonces yo voy a usar el inicio de la raíz griega para nombrar a mi óxido. Entonces este va a ser un óxido ferroso. Entonces vamos a utilizar al otro hierro, que tiene hierro más 3, reacciona con oxígeno menos 2, y después del intercambio de valencias obtengo este compuesto. Como los dos no son divisibles entre sí, no puedo simplificar, se queda ahí nomás. Y su nombre va a ser, de nuevo, como es un compuesto que tiene solo un metal y un oxígeno, se va a llamar óxido. Ahora este óxido está utilizando la valencia mayor y sabemos que debería tener terminación ico, por tanto va a ser un óxido férrico. Entonces, si nos fijamos,
tengo la terminación oso y la terminación ico, ¿no? Porque la valencia aquí es la menor, está usando la valencia menor, que es más 2, y aquí está usando la valencia mayor, que es más 3. Entonces, esto aplica para todos los óxidos básicos. Ahora bien, no creo que muchos quieran hablar, así que vamos a proponer un ejemplo para la clase. Si yo tengo plomo con valencia más 2, que reacciona con oxígeno menos 2, me va a dar plomo 2, oxígeno 2, y finalmente este me va a dar PbO. Este 2 con este 2 se me van a simplificar y me queda este compuesto. ¿Cómo debería llamarse este compuesto? Entonces, a ver, tengo varias personas que han levantado la mano. Es difícil saber quién la levantó primero. A ver, veremos. Mario, eres tú el primero en levantar la mano. A ver, Óxido plumboso. óxido plumboso. Muy bien. Se ve Sí, que sí, ¿no? Creo que todos concordamos con eso. Este debería llamarse óxido plumboso. Ahora, algunos me preguntarán, ¿por qué plumboso y no plomoso? Entonces, al igual que el hierro, el plomo tiene su raíz griega, que es plumbo, ¿sí? No todos los elementos la tienen. Muchos hoy en día ya no utilizan esta raíz griega, sin embargo, este sí. Vamos a ver un ejemplo más. Digamos, vamos a ver en el caso del cobre, cuya raíz griega es cupro. Vamos a utilizar el cobre más 2, oxígeno menos 2. Entonces esto nos va a dar, voy a hacerlo directamente ya sin simplificar, cobre más 2, oxígeno más 2. Vamos a recordar por aquí, voy a poner las valencias del cobre, son más 1 y más 2, como debería llamarse entonces este compuesto. ¿Saben qué haremos? Para mayor participación, los que puedan, mándenme también sus respuestas al chat, ahí voy a ir viendo cómo nos va. Y bueno, ahorita Vania, creo que ha sido la que levantó la mano primero, entonces si me quieres decir qué se llamaría este compuesto. óxido cúprico. Eso, ¿no ve? Sería ico, cúprico, ¿no? Entonces, algunos me están mandando con oso, así que tenemos que ver por qué. Este sería óxido cúprico. Ico, porque está usando su valencia mayor, ¿no? Recordamos que el cobre tiene más 1 y más 2. Entonces estoy recibiendo muchas respuestas. Los que han mandado cuproso, entonces tratemos de, bueno, supongo que lo han hecho por mandar rápido. Me parece genial que participen tanto. Esto se va a poner divertido si la cosa está así. Tienen que ser, bueno, ya están a punto de entrar a la universidad, entonces tienen que ser más avispados, ¿no? Tienen que preguntar cualquier cosa que no entiendan, interrúmpanme. Si algo les parece raro, si me he equivocado, que me puede pasar, también me tienen que decir en el momento. Muy bien, chicos, a todos los que han mandado óxido cúprico, bien hecho. Los que han mandado culposo, hagamos las cosas con un poco más de cuidado. Entonces creo que esto de los óxidos está claro, ¿no? ¿O quieren ver algún ejemplo más? Díganme. Hasta ahí quedó claro. Perfecto. Después de los óxidos, hemos visto ahora óxidos metálicos. Ya que estamos con óxidos, veremos entonces a los óxidos no metálicos. O para nosotros, o para la nomenclatura tradicional, se llaman anhídridos. ¿Sí? Entonces, óxidos no metálicos o anhídridos. Esta es la palabra que tenemos que recordar, porque para la nomenclatura tradicional, el nombre genérico es la palabra anhídrido. Entonces, antes teníamos un metal más oxígeno. En este caso vamos a tener un no metal, que lo voy a simbolizar así, con una valencia más N, que interacciona con el oxígeno con valencia menos 2. Después del intercambio de valencias tenemos el no metal con
el 2 del oxígeno como subíndice y el oxígeno con la valencia del no metal como subíndice. Entonces vamos a traernos esto con nosotros para agarrar. Ahí estás. Vamos a traernos a esto con nosotros para recordar. Como hemos visto en nuestra tabla de valencias, los no metales suelen tener más de 2 valencias, ¿no? Y están agrupados en función a la tabla periódica. Tenemos a los halógenos, fluoro, cloro, bromo, yodo, que todos a excepción del flúor tienen más 1, más 3, más 5, más 7 y todos tienen valencia menos 1. Luego están los anfígenos, donde está oxígeno, azufre, selenio y teluro. El oxígeno está un poco apartadito porque solo tiene 2 valencias y los otros 3 tienen más 2, más 4, más 6 y todos tienen valencias menos 2. El oxígeno tiene valencia menos 1, pero eso solo lo utiliza cuando forma peróxidos. Ya no los vamos a estudiar aquí, difícilmente los van a ver en la vida real. Luego carbonoides, que tienen 2 valencias, el carbono tiene 2 y 4 y el silicio solo 4. Y aquí hay un grupo especial, la llamo boroides. No, realmente no existe esa clasificación, pero no había dónde más acomodarlo y lo he puesto aquí. Entonces tenemos el boro, que debería tener valencia más 3 y menos 3, por cierto. Luego nitrógeno, que es el más complicado de todos, que tiene menos 3, 1, 2, 3, 4, 5 positivos. Fósforo, arsénico y antimonio, que tiene menos 3, más 3, más 5. Entonces estos son los no metales. Y también están los elementos anfóteros que tienen valencias con las que trabajan como no metal. Como el cromo, cuando está con valencia más 6 es un no metal, con 2 y 3 es metal. Y así funcionan el resto. Obviamente no están todos los elementos de la tabla periódica considerados aquí, sino los más comunes y de los que más compuestos se ven a lo largo de, bueno, sobre todo en los ejercicios y problemas de química. ¿Qué más? Ya hemos visto entonces su formulación, veremos algunos ejemplos. Vamos a ver solamente el ejemplo de uno de los halógenos, ¿sí? Entonces, a ver, esto lo acomodaremos donde no estorba. Vaya a ver, primero necesitamos ponerle color transparente. Listo. Ahora sí, en lugar donde no estorbe. Entonces, digamos que yo tengo cloro más 1, cloro más 3, cloro más 5, cloro más 7. Entonces, aquí están las 4 valencias del cloro. Voy a comparar con mi tablita, entonces debería utilizar los 4 diferentes, los prefijos y sufijos que se muestran aquí. Entonces a todo le vamos a hacer reaccionar con oxígeno. Y esto nos da como resultado los óxidos no metálicos. Entonces, en el caso del cloro más 1, luego del intercambio de valencias, nos va a quedar una fórmula de este tipo. Entonces esta la voy a hacer yo, seguro que la mayoría se han dado cuenta, veo que manejan bien la nomenclatura, eso me alegra mucho, de que no vamos a tener, así no vamos a tener problemas más adelante. Entonces, aquí el cloro tiene 1, 2, 3, 4 valencias, entonces me fijo mi tablita y encuentro las 4 valencias. Para la primera valencia, que es la más chiquitita de todas, debería utilizar prefijo hipo y sufijo oso. Entonces habíamos dicho que para la nomenclatura tradicional, estos compuestos, además de llamarse óxidos no metálicos, llevan como nombre genérico la palabra anhídrido. Entonces este es un anhídrido, tiene que llevar el prefijo hipo, el nombre del no metal, que va a ser clor, y la terminación oso. Entonces este sería un anhídrido hipocloroso. Voy a subrayar mis prefijos y sufijos para que se note bien eso. Entonces, en el siguiente, después del intercambio de valencias, me va a dar un compuesto de este tipo. Entonces ya sabemos que este es un anhídrido. ¿Qué anhídrido debería ser? A ver. Cloroso. Muy bien, Reina. Se ha vivo la Reina. Levanta la mano y ha dado la respuesta directamente. Muy bien. Estoy viendo también en el chat que están mandándome respuestas y está correcto. Entonces este debería ser simplemente anhídrido cloroso.
porque está utilizando la valencia menor. Y sigo viendo muchas respuestas. Muy bien, chicos, se ve que en general manejan bien la nomenclatura. Eso me alegra mucho. Ya, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos, después del intercambio de valencia, cloro 2, oxígeno 5. Este nos va a salir también un anhídrido. Pero ahora tiene que llevar terminación ICO. Entonces, ¿cómo se llama este? A ver, veo varias respuestas en el chat. ¿Hay alguien que lo quiera decir al micrófono? A ver, Tatiana. Anhídrido clórico. Muy bien hecho, Tatiana. Anhídrido clórico. Entonces, este va a llevar solo terminación ICO. Genial. Y finalmente, la última valencia del cloro, donde va después del intercambio de valencias, nos da este compuesto. Ya sabemos que es un anhídrido. Y ya me están mandando las respuestas mucho antes de que pregunte. Muy bien, ¿quién es el primero en responder? A ver, déjenme ver el chat. Helen, ¿me quieres decir el nombre, el micrófono? O a ver si te animas. Anhídrido perclórico. Anhídrido perclórico. Interesante, llevas los apellidos de unas primas mías, Rojas Tapia. Pero sé que no estamos emparentados. Muy bien, entonces, esto es así. Anhídridos o óxidos no metálicos. ¿Alguna duda? A ver, veo que mucha gente responde, pero creo que son los mismos todo el rato, ¿no? A ver, Joseph, tú acabas de levantar la mano, ¿me quieres decir algo o era la misma respuesta? Doctor, una pregunta. ¿Para los anhídridos también se puede utilizar los prefijos sesqui y emi? Creo que hay anhídridos especiales para eso. Porque el EMI es cuando es con un medio y SESCI es cuando es con 6, ¿ven? Se puede utilizar en algunos, pero no con todos. SESCI y EMI. Se puede utilizar con los óxidos. Hay un óxido de aluminio que puede llevar SESCI. Y anhídridos. Debería poderse, ¿no? Porque, por ejemplo, el anhídrido bórico, que puedes llamarlo también, sesquióxido de boro, en nomenclatura tradicional. O el anhídrido cloroso, ¿no? Porque tiene valencia, como que tiene subíndice 2 y 3, puede llevar sesquióxido. Y inclusive el hipocloroso, ¿no? Que lleva valencia hemi cuando es 2 ¿no? Se les puede llamar así, pero no es muy común hacerlo, ¿no? Pero sí se puede. Ok, ¿alguna otra cosa respecto a los anhídridos? A ver, Daisy, que has levantado la mano. ¿Te escuchó, Daisy? Creo que nos anima a hablar. Bueno, entonces, si no se animan a hablar, siempre pueden escribir al chat también, ¿no? Estoy ahí viendo lo que dicen. A ver, Mario le está levantando la mano. ¿Qué me quieres decir, Mario? Doctor, lo que dijo el compañero, la verdad yo no recuerdo bien eso. Muy bien, es parte de la nomenclatura tradicional. Me parece que viene ya valga la redundancia, más por tradición que por algún medio sistemático, ¿no? La nomenclatura tradicional ha evolucionado desde el inicio de la nomenclatura, desde cuando se han empezado a nombrar
los compuestos químicos, entonces muchos aún conservan algunos nombres que se les daban en la antigüedad. Por ejemplo, este anhídrido hipocloroso también puede llamarse hemióxido cloroso, si no me equivoco. No, hemióxido de cloro, ¿no? O sea, pero esto viene, ¿cómo se dice? Hemióxido de cloro. Para que lleve la palabra, esta hemi significa 2 y 1, ¿no? Porque aquí hay un 2 y aquí hay un 1. Luego está el siguiente, digamos, en la serie, que puede ser el ClO2 o 3, que puede llevar el nombre de sesquióxido de cloro. Entonces, estos son prefijos que tienen un significado específico. Entonces, el prefijo hemi significa relación 2 a 1. Relación 2 a 1. Entonces vemos, hay 2 cloros por cada oxígeno, eso significa hemi. Y el prefijo sesqui significa relación 2 a 3. Hay 2 cloros por cada 3 oxígenos. Entonces, esto pero se viene ya arrastrando por tradición, digamos, ¿no? Se viene arrastrando desde que los compuestos han empezado a ser nombrados, ¿no? Esto no se utiliza mucho, pero sí es posible, ¿no? Solamente nos fijamos en la relación de los átomos y ahí surgen estos prefijos, ¿no? El prefijo hemi y el prefijo sesqui. Muy bien, Mario, ha quedado claro. Entonces, los elementos, bueno, los compuestos químicos que tengan estas relaciones podrían llevar estos prefijos de hemi y sesqui. Digamos un ejemplo más, como les estaba diciendo, el del boro, por ejemplo, ¿no? El boro, el anhídrido bórico, que puede ser así. Va a ser anhídrido bórico. Voy a ver. Voy a tratar de. ¿Cómo se llama? Voy a abreviar. Anhídrido bórico. ¿Sí? ¿No? Porque el boro tiene solo una valencia positiva, por tanto va a terminar en ico. O porque lleva relación 2,3 sesqui óxido de boro. ¿Sí? Aquí vemos el prefijo sesqui y nos dice óxido porque tenemos el grupo funcional de los óxidos. Pero como les digo, no es de uso común, ¿sí? Muy rara vez van a encontrar estos nombres en la literatura o en las publicaciones científicas. Tal vez en las muy antiguas, ¿no? Las de los 60 quizás. Alguna vez he leído en una de esas. Y ya. También se puede aplicar esto en los óxidos metálicos, ¿sí? Un ejemplo clásico es el del aluminio, solamente por mencionar. Tendría que ser óxido alumínico, ¿no? Alumínico o de aluminio, de lo mismo. O también puede ser sesqui óxido de aluminio. Muy interesante la observación, aluminio. Muy interesante la observación que hizo el compañero. De momento, perdonen si no los reconozco a la primera, sí, no los estoy conociendo y poco a poco voy reconociendo sus voces. Muy bien, ¿alguna otra duda, pregunta? A ver, Yasmín, ¿qué me quieres decir? No sé si lo mencioné antes, pero ¿qué pasa con el flúor? El flúor. El flúor es un caso especial. El flúor, al ser el elemento más electronegativo de la tabla periódica, forma 2 compuestos que son casos especiales. El flúor tiene solamente una valencia que es -1. El flúor tiene valencia -1. ¿Y qué pasa? Si hago reaccionar al flúor con el oxígeno, a mi oxígeno no le hace trabajar con su valencia negativa, lo obliga a trabajar con una valencia positiva.
Esto lo vamos a explicar de mejor manera. Bueno, sí, algo así. Lo vamos a explicar cuando ya, de una manera más razonable, cuando ya estemos avanzando el contenido. Lo primero que deberíamos considerar es la electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad de un elemento de atraer electrones. El flúor es el que tiene la electronegatividad más grande en la tabla periódica, por tanto, le gusta atraer electrones. Le va a jalar su electrón al oxígeno y lo va a dejar con una carga prácticamente positiva. Entonces, es como si el oxígeno estuviera utilizando una valencia de +2. Entonces, después del intercambio de valencias, se forma este compuesto, que es un compuesto especial y lleva el nombre de fluoruro. El nombre de fluoruro de oxígeno. Miren, un nombre raro, ni siquiera es un óxido. Y esto debe estar todavía en nomenclatura, bueno, sí, para tradicional puede funcionar, ¿no? Y en la UPAC sería difluoruro de oxígeno. Y hay otro compuesto más que forma. Lo voy a escribir directamente como es. Se puede escribir de esta forma o también de esta otra forma. Donde sería el monofluoruro de oxígeno. ¿Sí? Entonces, estos son como que casos especiales, los vamos a poner así, son casos especiales, que no hay muchos en realidad, ¿no? Están los casos especiales del flúor. A ver, un caso especial para el cloro, algunos del azufre y del nitrógeno. Ya, ¿alguna otra duda o pregunta? Muy bien, muy interesante cuestionamiento, Yasmín. Me encantó eso, me encanta que quieran aprender más de todo esto, ¿no? Entonces, óxidos, ya vamos a con óxidos y no nos va a dar el tiempo para ver todos los grupos. Haremos de apurarnos un poco. Hidróxidos, estos son los más fáciles de la vida. No hay nada más fácil que hacer un que nombrar hidróxidos. Hidróxidos. Como su formulación, es un metal que reacciona con agua y me va a formar lo que se conoce como un hidróxido, ¿no? La particularidad de los hidróxidos es que tienen al grupo OH como su grupo funcional. Bueno, más bien en realidad estos se van a formar a partir de, bueno, para ser exactos, se van a formar a partir de un óxido metálico con la interacción y su interacción con el agua. Entonces, se va a formar de esta manera un hidróxido. Creo que mejor lo ponemos en forma literal para no confundirnos. Entonces va a ser óxido básico, agua, nos da un hidróxido. Listo, entonces esa es su formulación. Para simplificar, vamos a ver cómo sería su fórmula general. ¿Qué pasa? El óxido básico reacciona con el agua. El agua sufre una cosa de un fenómeno que se llama disociación. El agua, cuando está en solución, se parte en dos, generando un hidrógeno positivo y un OH negativo. Este OH reacciona con los metales porque son positivos. Así que vamos a solamente tomar en cuenta en la reacción a el grupo OH y no así al agua como tal. Entonces, como hacíamos antes, si yo tengo, digamos, potasio unido al grupo OH,
Sabemos que el potasio tiene valencia 1 y el grupo OH tiene valencia -1, siempre. El grupo H siempre tiene valencia -1. Va a ocurrir un intercambio de valencias y como resultado, como este no tiene ninguna... Así está mal expresarlo, como quiera hacer. Como no tiene ninguna... Como los dos tienen 1, se queda de esta forma. Entonces, para nombrar hidróxidos, su nombre genérico es la palabra hidróxido, ese es el nombre del grupo funcional. Y el potasio, al tener solo una valencia, puede ser potásico o de potasio, ¿no ven? Entonces vamos a ponerle potásico, o también se puede llamar de potasio porque solo tiene una valencia, no va a llevar, no necesariamente lleva prefijo osoico. Y esto ocurre también en los óxidos. Ahora bien, si yo utilizo, digamos, a mi buen amigo el hierro con su valencia +2, el OH con su valencia +1, -1, -1, después del intercambio de valencias me va a dar hierro y el OH va a llevarse la valencia del hierro. El hierro se lleva el 1 del OH, por tanto no se escribe, y el OH se lleva el 2 del hierro, sin su signo, ¿no ve? Entonces nos da una fórmula de ese tipo. Ahora sabemos que el hierro tiene valencia +2 y +3. Por tanto, este va a ser un hidróxido. Y también sabemos que el hierro tiene su raíz griega, que es ferrum, entonces debería ser hidróxido fer... ¿De qué creen? ¿Va a acabar en ico o en oso? Oso. Oso, muy bien. Os. Entonces va a ser el hidróxido ferroso. Y ya, para no desgastarlo tanto al hierro, voy a utilizar otro metal que tenga dos valencias. Y ya uso plomo, entonces voy a usar platino. Platino con su valencia +4, que reacciona con el grupo OH. Después del intercambio de valencias, vamos a tener platino, ¿por qué plomo? Platino, OH4. Este sigue siendo un hidróxido. ¿Qué tengo que recordar del platino? El platino tiene valencias +2 y +4. Entonces, este va a ser un hidróxido platínico. Muy bien, Tatiana. Entonces, este debe ser un hidróxido platínico. Entonces, no hay ningún grupo funcional más fácil que los hidróxidos. En los hidróxidos existe un caso especial y ese es el caso del mercurio. El mercurio, cuando está con su valencia +1, tiende a formar lo que se conocen como dímeros. O sea, dos átomos de mercurio +1 se van a juntar y van a formar el ion mercurioso. Hg2+2. Fíjense, tengo dos mercurios y sus cargas se suman, entonces Hg2+2. Este va a interaccionar con el grupo OH y me va a formar lo que es el caso especial. Hg2, OH2. No existe este compuesto. No existe un hidróxido mercurioso de esa forma. ¿Sí? Eso no existe. Y es por eso que es un caso especial. Lo bajaremos un poquito más aquí. Y esta es pillada de exámenes, por si acaso. Lástima que no vayamos a dar un examen de nomenclatura. O de momento no lo tengo planificado. Entonces, es caso especial. Esto se llama ion mercurioso. Entonces, este también va a ser un hidróxido. Y aunque intuitivamente podríamos decirle mercúrico, no es así. Es un hidróxido mercurioso. Mm, Creo que algunos de ustedes están teniendo problemas de internet, ¿no? Porque veo que entran y salen de la sesión a cada rato.
Voy a escribir aquí arribita el hidróxido, el otro hidróxido, que es el de mercurio más 2, que ese se forma de manera normal y también se nombra de manera normal. Entonces, este es el hidróxido mercúrico, ¿ya? Solo el hidróxido mercurioso tiene el caso especial. A ver, Laura, ¿qué me quieres decir? Sí, dicen, mil disculpas, no pude escuchar el caso especial, mi internet está un poco mal, por favor, si pudiera repetir. A ver, entonces de nuevo, existe un caso especial en los hidróxidos, sí, en los hidróxidos, que es el caso del mercurio más 1. El mercurio más 1 tiende a formar lo que se conocen como dímeros, o sea, dos átomos de mercurio más 1 se juntan o se enlazan uno con el otro para formar lo que se conoce como ion mercurioso. Lo que se conoce como ion mercurioso. ¿Sí? Este ion mercurioso tiene esta forma. Vamos, más bien lo pondremos aquí abajito. Este ion mercurioso va a tener la siguiente forma. Entonces son dos átomos de mercurio unidos, entonces voy a tener Hg2. Y como los dos tienen carga más 1, se van a sumar sus cargas y me va a dar Hg2 más 2. Entonces este ion mercurioso reacciona de forma particular con el grupo OH, generando un hidróxido de este tipo, Hg2 o H2. Y este es el hidróxido mercurioso. Como les decía a sus compañeros, este hidróxido, HgOH, no existe. ¿Por qué? Porque el mercurio tiene el caso especial con su valencia más 1. ¿Está bien, Leticia? ¿Has logrado escuchar ahora sí? Sí, dicen, muchas gracias. Perfecto. Y ya. Entonces, ¿alguna otra pregunta respecto a los hidróxidos? Chicos, díganme. A ver, a ver, a ver. Sí, creo que nadie está levantando la mano. A ver, Mario, estás levantando la mano. ¿Qué me quieres decir? Para llegar al, a lo que es el hidróxido, no ve cuando se suma el óxido básico más el agua. Sí. Mm, ¿Podría mostrar un ejemplo? O sea, ¿cómo se llega al hidróxido? ¿Quieres ver la reacción química como tal? Sí, sí, doctor. Bueno, vamos a ver, digamos, el caso del zinc. Voy a poner la reacción del zinc más agua. Entonces, la reacción como tal debería darse así. Zinc OH2. Vamos a ver si está igualada. Tengo un zinc a cada lado, tengo dos oxígenos y dos hidrógenos. Entonces, esta sería la reacción como tal. Ahora, mecanismos, no sé si sea apropiado verlos ahora. Pero a ver, lo que más o menos va a ocurrir. Tenemos al zinc. En estructuras de Lewis va a estar así. Con el oxígeno que va a tener sus 4 y completándose con los 2 del zinc va a tener 8. Más el caso del hidrógeno que va a tener con el oxígeno que tiene sus pares libres aquí y su enlace con el otro hidrógeno. ¿Qué es lo que ocurre? Va a haber un ataque desde el oxígeno hasta este otro oxígeno, ¿no? Sí tiene que ser así.
Sí, básicamente es eso, ¿no? Va a existir un ataque desde... bueno, es que es más complejo que eso. No sé si nos conviene ver el mecanismo de reacción ahorita. Entonces lo podemos discutir aparte. Pero debería ocurrir mediante primero la disociación de este agua, ¿no? De la reacción que les mostraba. El agua por sí solo se va a dividir en hidrógeno positivo más OH negativo. Entonces, el óxido de zinc, cuando está en contacto con el agua y en contacto con estos, primeramente va a sufrir un ataque por medio del grupo OH, va a atacar al centro donde está el oxígeno, este oxígeno se va a desprender, va a llevarse dos cargas negativas, se va a unir con este hidrógeno y luego va a ir a enlazar con el zinc porque va a tener deficiencia de cargas, ¿no? Básicamente debería ocurrir eso. Pero no sé si sea pertinente ahondar mucho en detalle en eso, ¿no? Por lo menos para el curso. Mario, ¿me estás planeando entrar a química, física o biología? Biología. No. Ah, mira tú. Muy bien. Es importante que sepan química los biólogos. Como les iba contando la otra vez, donde siempre se trancan es en la química general. Ok, Anderson, veo que has levantado la mano. ¿Qué me quieres decir? Buenas noches, doctor. Sí, yo tengo una pregunta. ¿En el caso del cobre también tendría la excepción del mercurio? Ah, el caso especial. Sí, No, el cobre no tiene ese caso especial para los hidróxidos. Solo el mercurio es el que me parece que tiene. está bien, gracias. Sí, solo el mercurio tiene ese caso especial. Sí, ¿no? Uno creería que el cobre también tiene, puesto que pertenecen al mismo grupo, tanto el cobre y el mercurio. Pero más bien no lo tiene. A ver, hidróxidos ácidos. Uy, esos sí que son los más complicados. A ver, nos quedan como 15 minutos. Intentaremos ver entonces un poquito de los ácidos. De loca mi compu. Entonces, ácidos. Son los ácidos. Se forman a partir de un anhídrido con el agua. Todavía son ácidos oxácidos, ¿no? No estamos viendo los ácidos hidrácidos todavía. Voy a decir al auxiliar que les dé un poquito de esa parte. Entonces, los ácidos oxácidos se forman a partir de un anhídrido con agua y esto nos da como resultado un oxácido. Una reacción básica puede ser la del cloro 2 o 3, que reacciona con agua y nos va a dar el siguiente óxido. Como vemos que todos son pares, se va a simplificar y nos va a dar como resultado este de aquí, que es el ácido coloroso. Si manejamos bien anhídridos, no vamos a tener problema con los ácidos. Entonces, primero lo que tenemos que ver es la estructura del ácido. El ácido va a tener hidrógeno y oxígeno en su composición. Sin embargo, se escribe el hidrógeno primero, el no metal después y el oxígeno al último. Eso es lo primero que tendríamos que tratar de recordar. Lo siguiente es tal vez ver la valencia del metal para saber, vamos a intentar identificar la valencia de los no metales para saber cómo nombrarlo. Entonces aquí yo tengo un ácido de cloro. Muchos deben saber ya cuál es, pero vamos para los que no ubican, vamos a intentar identificar la valencia del no metal para ponerle su nombre. Yo sé que el oxígeno siempre actúa con valencia -2 y el hidrógeno con valencia +1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un balance de cargas. Yo tengo aquí los subíndices. En el hidrógeno tengo subíndice 1. Voy a multiplicar la valencia por el subíndice. 1 por 1 me da +1.
Y voy a hacer lo mismo para el oxígeno. 2 por 4 son 8, porque como es menos 2, entonces menos 2 por 4 son menos 8. Todas las moléculas son neutras, ¿sí? Salvo que muestran una carga formal, son neutras. Entonces, mi molécula aquí debería tener carga 0. O sea, la carga, el balance de cargas de mi molécula tiene que darme 0. Entonces, yo necesito saber qué carga tiene. Yo necesito hallar un número que sumado a más 1 y restado a menos 8 me dé 0. ¿Qué número podría ser ese? 7. 7, ¿no ven? Entonces, este es más 7 y la valencia del cloro resulta ser más 7. Ahora bien, el nombre genérico para los ácidos es la palabra ácido. Este está con su valencia más 7. Voy a buscar mi tablita. ¿Dónde está mi tablita? Está bien arriba. A ver, la pegaremos aquí. Ahí está mi tablita. Entonces tengo un no metal que tiene 4 valencias, que debería tener prefijo per y sufijo ico. Entonces este va a ser ácido perclórico. Muy bien. GEMS. ¿Se pronuncia así? Debería ser este el ácido perclórico, ¿no? Tenemos el per y el ico porque tiene 4 valencias, ¿no? Y bueno, entonces lo único que tal vez pueda traer problemas es identificar la valencia del no metal para poder nombrarlo. ¿Qué tal? A ver. Muy bien. James y Lian. ¿Está bien dicho James o cómo se pronuncia? Ok. Bien. Veamos un ejemplo más. Un ejemplo clásico. H2SO2. Entonces quiero, bueno, muchos deben, solo al verlo ya deben saber su nombre. A ver, los que saben, mándenmelo al chat. ¿Cómo se llama este ácido? Sabemos que es un ácido. Para yo ponerle su nombre correcto, tengo que lograr identificar la valencia del no metal. Entonces puedo hacer balance de cargas una vez más. Ahora, 1 por 2 me va a dar 2. Menos 2 por 2 me da menos 4. ¿Cuánto sumado a menos 4? ¿Cuánto debería sumar para que esto me salga 0? A más 2. Miren, Gladys, muy bien. Esa es la respuesta. Tatiana, bien hecho. Christopher, bien. Leonardo, muy bien. Entonces, más 2 son 4, menos 4 nos da 0. Entonces la valencia es más 2. Si me fijo mi tablita, el azufre tiene 3 valencias, 2, 4 y 6. Como tiene 3 valencias, tengo que usar prefijo para la menor o para la mínima, tengo que usar prefijo hipo y sufijo os. Entonces, el azufre tiene raíz sulfurum, si no me equivoco, ¿no? Entonces, su nombre va a salir de esa raíz. Entonces va a ser ácido hipo sulfuroso. Y aquí tenemos nuestro sufijo y prefijo. Muy bien, Víctor, si la valencia era más 2. Rasha, bien. Veo que muchos manejan bien la nomenclatura. Muy bueno. A ver, veremos. Tatiana, ácido sulfuroso. Te has apurado mucho. Entonces tenemos, debería ser así. ¿Alguna duda extra con respecto a los ácidos? ¿Algo que quieran preguntar o comentar? Muy bien. Creo que no. A ver, Freddy, ¿qué me quieres decir? Disculpe, doctor, al inicio cuando dio el ejemplo de por qué salió oxígeno 3, al inicio, cuando estaba explicando. Aquí.
Sí, exacto. Y Bueno, Igualmente, licenciado, porque si sumamos sería 4 y... ¿No sería 2? cierto, este es 2, ¿no? ajá. Tienen razón. A ver, ven, me he equivocado. Entonces este debería ser un 2, sí es cierto. No, ahora sí está claro, ¿no? Esto primeramente cuando juntamos un anhídrido con el agua, podemos hacer la suma algebraica de los átomos. Entonces nos van a dar 2 hidrógenos, 2 cloros y 3 más 1, 4 oxígenos. Como todos son pares, puedo simplificar y me termina dando la fórmula química de esta forma. Si ese rato con el test estaba esto incorrecto. Bien, chicos, bien que se den cuenta de estas cosas. Si no los voy a poder engañar. Uf, casos especiales de los ácidos. No sé si se llamarían casos especiales como tales. Tendríamos que analizar un poco de los casos especiales de los anhídridos para entender los casos especiales de los ácidos. Veremos un hito, solamente para contestar a la pregunta del compañero. Vamos a ver un caso especial que ocurre en el para el azufre, ¿sí? El azufre forma un compuesto de este tipo. Azufre 2, oxígeno 7. Entonces, ¿qué ocurre? Esto ocurre cuando el azufre, dos moléculas de azufre reaccionan con el oxígeno, ¿no? Porque el azufre puede existir en estado elemental, como azufre 0, en estado como azufre 8 y también como azufre 2. Entonces, este azufre ocurre en un caso, bueno, en condiciones muy particulares, la formación de este compuesto. Este se llama anhídrido persulfúrico. ¿Por qué se llama anhídrido persulfúrico? Si hago un balance de masa de cargas, me voy a dar cuenta que tiene que tener valencia más 7 para que funcione. Es como si al azufre le surgiera una valencia nueva, ¿sí? Entonces, anhídrido persulfúrico. Entonces, el anhídrido persulfúrico, al reaccionar con el agua, también me va a dar un ácido especial, que se va a llamar, que nos va a dar de esta forma, ¿no? H2S2O7. Y este debería ser el ácido persulfúrico. Entonces, para ver los casos especiales de los ácidos, tendríamos que analizar en detalle los casos especiales de los anhídridos, ¿no? Que son sobre todo los más complicados, los del nitrógeno. Y bueno, está otro grupo de ácidos, ¿no? Que son los ácidos polihidratados. Sé que mucha gente no se lleva bien con estos, pero lastimosamente no nos va a alcanzar el tiempo para verlos. A ver, le voy a decir al auxiliar que les dé algún tip de los ácidos polihidratados. Hay un caso especial también con el fósforo que ocurre de manera similar al azufre, que puede formar, bueno, hay dos casos especiales con el fósforo. Puede formar este anhídrido hipofosforoso, que como no es una valencia muy común del fósforo, o también el anhídrido perfosfórico, ¿no? A ver, vamos a quitar esto para que no haya confusiones. Puede formarse un anhídrido hipofosforoso y también puede formarse un anhídrido perfosfórico, ¿sí? Estas son valencias poco comunes del fosfórico, poco comunes del fósforo. No se estudian mucho detalles principalmente por eso, porque muy extrañas ocasiones se presentan compuestos como estos, ¿no? Estos al reaccionar con el agua, obviamente van a formar compuestos de este tipo. Ah, no, H2P2O2 va a ser, ¿no? Compuestos de este tipo.
que en contadas ocasiones se ven y obviamente el siguiente, ¿no? Ok, Efraín, ¿algún comentario? Efraín, no te oigo. Ok, sí, como habías levantado la mano, creí que querías preguntar algo. Muy bien, nos queda un minuto de clases, entonces, como les iba diciendo, le voy a pedir al auxiliar que les dé unos tips sobre los ácidos polihidratados y de las sales oxisales y sales aloideas. Muy bien, chicos, entonces dejaré de grabar primero. Tururururu.